En nuestras vidas la oración es muy importante. Nos dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la gran promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pero clamar es más que orar. Clamar es suplicar, pedir, invocar, aún con llanto. Por eso nos dice en su palabra, Dios, clama a mí y yo te responderé. No sé cuál sea tu clamor, tu petición, pero a su tiempo Dios nos va a responder. Su palabra es una gran promesa, no es una mentira, sino es una promesa de Dios del Todopoderoso. Clama a mí y yo te responderé. Y nos dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos va a abrir puertas. Tal vez donde esa puerta se ha cerrado, Dios nos va a abrir un portón que nadie podrá cerrarlo, solamente Dios. Es una gran promesa para cada uno de nosotros. Y también nos dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Siempre cuando clames, cuando ores, pídele en nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro intermediador. Por eso nos dice la palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Todas tus peticiones van a ser concedidas, pero confía en esa gran promesa que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Clama a mí, yo te responderé. Nuestras peticiones, nuestro clamor va a ser respondido. No sé por qué circunstancia estés atravesando en tu familia, con los hijos, en tu matrimonio, en tu economía, no lo sé, pero la gran promesa nos dice, clama a mí y yo te responderé. Confía en esa palabra, créele en esa promesa y serán hechos las cosas que anhelas o lo que le estás pidiendo a Dios. Pero tienes que poner también de tu parte en creerle en esa palabra y tomar acción en lo que quieres lograr, quieres alcanzar. No es solamente clamar, pedir, invocar, suplicar, sino también es tomar acción, tomar acción. Si le estás pidiendo por un matrimonio feliz, pues toma acción. Sepa ceder, sepa pedir perdón, sepa reconocer tus errores. Si le estás pidiendo por una economía, pues también toma acción. Ve, busca, sal en busca de un trabajo o desarrolla tus habilidades. Todo es acción, no es simplemente orar, clamar, invocar, suplicar y luego dejarlo, sino también tomar acción, poner de nuestra parte. Dios va a dar su parte, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a escuchar, porque dice su promesa, clama a mí y yo te responderé. Entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en invocar, en clamar, en suplicar y en obedecerle. Tomar acción. No simplemente es orar, clamar y ya dejarlo, sino poner de nuestra parte. Entonces su promesa nos dice, clama a mí y yo te responderé. Nos dice su promesa para complementar y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es la gran promesa. Las oportunidades en tu vida, en mi vida, se van a presentar, pero ya depende de ti si lo tomas esa oportunidad o si lo dejas, porque dice bien claro, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las oportunidades en la vida
se presentan para todos, pero simplemente los que toman acción lo toman esa oportunidad y los que no lo toman esa acción, pues simplemente lo dejan pasar. Son espectadores, no son las personas que han tomado una decisión. Toma la decisión y deja de ser espectador. Tome esa decisión, esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tú le estabas clamando y Dios te ha respondido, te da esa oportunidad, pues tómela. No solo es orar, también es tomar acción. Es la gran promesa que tiene Dios para cada uno de nosotros, sin acepción de personas. En la vida hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias, siempre en clamor, porque la gran promesa nos dice una y otra vez, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos, nosotros no lo sabíamos, pero Dios ya tenía preparado esa oportunidad que hoy tienes en la vida o que viene hacia a ti, pero tome la oportunidad, no la dejes pasar. Las oportunidades que se presentan en nuestra vida son bendiciones. Todo lo que pasas en la vida son bendiciones. Por eso nos dice también en su palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Dios lo va a hacer posible, porque para Él nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Confíale y créele en esa palabra.